Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar una serie de videos sobre circuitos eléctricos, que es algo vital, si uno quiere comprender un poco mejor el mundo que nos rodea, ya que en su casa ustedes tienen un circuito eléctrico para prender la luz de su pieza. Ustedes tienen un teléfono en sus manos o un computador el cual están mirando, y dentro de ese computador y teléfono hay circuitos eléctricos. Cada objeto tecnológico posee un circuito eléctrico. Por lo tanto, si nosotros nos queremos introducir en el mundo del circuito eléctrico, bueno, podemos ver en todas partes circuito eléctrico. ¿Es importante estudiarlo? Sí. Sobre todo para la gente de nuestro liceo, que va a comenzar con el estudio de esto en tercero medio, así que vital. Bien, ¿qué es un circuito eléctrico? Importante pregunta. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es una red eléctrica. Ahora, ¿qué es una red eléctrica? Se define así: es simplemente como la interconexión o la conexión entre elementos eléctricos que formen una trayectoria cerrada. ¿Cómo así? Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos una fuente de voltaje, así se simboliza, con una V de voltaje. Tenemos una resistencia que se simboliza de esta forma, con una R de resistencia. Tenemos un capacitor que se simboliza con una C de capacitor. Y tenemos una inductancia o una bobina, que en este caso se ocupa una L, pero eso ya es por otro motivo. Bien, se dan cuenta de que la fuente de voltaje está conectada con la resistencia con el capacitor con la bobina y la bobina con la fuente de voltaje, pero todo forma una trayectoria cerrada. Esto parte aquí y vuelve al punto. Eso permite que aparezca otra cosita que está acá, que es la corriente eléctrica. Pero bien, eso es un circuito eléctrico definido muy sencillamente. Hay cosas que tenemos que tener clarísimas antes de querer estudiar circuitos eléctricos, que son estos conceptos que están aquí, y la ley de Ohm, que vamos a tratar de explicarla rápidamente acá. No quiero que esto se alargue. Tenemos que tener claros ciertos conceptos: corriente, voltaje y resistencia, vital para poder estudiar circuito eléctrico. Voy a dejar en la descripción del video unos videos de un canal que se llama Charlie Labs, si no me equivoco. No, es el video. El canal de Charlie, un chileno que hace videos de electrónica. La verdad es que véanlos. Acá está definido en esos videos de muy buena forma que es la corriente, que es el voltaje, que es la resistencia. Por lo tanto, voy a saltarme el paso de explicar a grandes rasgos qué es esto, para que vean el video, aunque igual voy a tratar de dar una definición un poco burda de esto. Bien, piensen en la corriente como lo siguiente. Tomen un conductor, piensen que esto es un conductor, un cable de cobre que conduce la electricidad, y dentro de ese cable de cobre hay muchos electrones que se empiezan a mover porque algo los empuja. Ese algo que los empuja es lo que se conoce como voltaje, como diferencia de potencial también, y cuando se mueven estos electrones genera algo que se llama corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es la variación de electrones en el tiempo. No quiero que eso lo comprendan de una forma 100% ahora. Vean el video para que esa forma lo comprendan mejor, pero eso básicamente pasa. Se empuja, esto que empuja es el voltaje, aunque en realidad es una diferencia de potencial, pero quiero que lo visualicen así. Y cuando empujan a los electrones aparece una corriente porque se mueven. Y la resistencia, bueno, la resistencia es la oposición al paso de la corriente o del flujo de electrones, que también se le llama así a la corriente. Vean esos videos, les va a quedar más claro, y después vuelvan acá para ver la ley de Ohm, que es bastante importante. Bien, la ley de Ohm, ya para ir terminando. La ley de Ohm, importantísima en circuitos eléctricos, importantísima. George Simmons Ohm fue un físico alemán que hace mucho tiempo atrás se dio cuenta de una relación importante en la resistencia con dos parámetros, voltaje y corriente. Se dio cuenta de que el voltaje era directamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un resistor, le aplico un voltaje, aparece una corriente porque empiezan a moverse electrones.
Si yo aplico más voltaje, aparece más corriente porque tengo más fuerza para mover más electrones. Si yo bajo el voltaje, hay menos corriente. Eso es lo que significa directamente proporcional. Más voltaje, más corriente; menos voltaje, menos corriente. Y aparece también lo que se conoce como resistencia, que es esta factor de proporcionalidad que se le llama en matemáticas, pero que es básicamente la oposición al paso de la corriente. Y llegamos a estas dos expresiones que son básicamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, la resistencia está multiplicando, pasa dividiendo y me queda esto. Lo que pasa es que esta es la más conocida. Universalmente es como la que más se visualiza en los libros y todas esas cosas. Eso es la ley de Ohm. Muy importante porque va a ser de vital importancia para estudiar circuitos eléctricos. Vamos a verlo en próximos videos. Ahora quiero ya que se quedaran con qué es un circuito, los conceptos, que se los voy a dejar en el video, se los voy a dejar en la descripción, perdón, y qué era la ley de Ohm explicada muy por encimita, pero suficiente para empezar el estudio de circuitos eléctricos. Así que vamos en el próximo video ya a hacer ejercicio de cómo estudiar circuitos, qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo, cómo se suman resistencias, cómo se encuentra la resistencia equivalente. Cuando avancemos vamos a darnos cuenta de distintas leyes, la ley de Kirchhoff, de tensiones, de corriente. Vamos a ver teorema de Thevenin, teorema de Norton, división de corriente, división de voltaje. Y si avanzamos más en el camino, puede que incluso veamos el estudio de corriente alterna, circuitos con corriente alterna. Así que bien, espero que les haya gustado el video. Un video teórico, lo siento si fue aburrido, pero la teoría es importante antes de estudiar. Y bueno, espero que estén bien, gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.